Estoy completamente seguro de que si les pregunto si ustedes creen en el bien o en el mal, me responderán afirmativamente. El bien y el mal existen, evidentemente, y los vemos todos los días, me responderán seguramente. Sin embargo, será mucho más difícil y más extraña su mueca si les digo, ¿creen en el diablo como entidad auténtica? ¿En el diablo como ser maligno y unitario que es capaz de colarse en nuestro espíritu? ¿En el príncipe de las tinieblas, que sigue desafiando a las fuerzas del bien desde el principio de los tiempos? Pocos se atreverían a decir que sí, rotundamente, a pesar de que sean católicos y como dogma de fe tengan que asumirlo. Parece que da vergüenza, parece que el viejo diablo, el extraño demonio, está arrinconado, en el lugar donde duermen tantos y tantos polvorientos tratados de teología. Y sin embargo, en este siglo XXI tan tumultuoso, donde la fe tiene ya poco espacio, donde lo físico ha quitado terreno a lo sobrenatural, sigue habiendo hombres de carne y hueso, que llevan 50 años practicando el exorcismo. Aquí en Cuarto Milenio ha habido personas, en nuestro país, que nos han hablado de ese extraño oficio de tinieblas. Pero nos quedaba un reto periodístico, y nuestro equipo de Cuarto Milenio ha actuado en consecuencia. Teníamos que traer a esta mesa al exorcista más importante del mundo, al exorcista oficial de la diócesis también más importante de todo el orbe cristiano, al exorcista de Roma y el Vaticano, Gabriel Amorth. Nos va a contar cosas, imagino, sorprendentes. Muchas de ellas les harán discurrir y debatir, y en el fondo ese es nuestro objetivo periodístico, que lo que se cuente aquí tenga un reflejo, un eco en la sociedad. No queremos decir ni que sí ni que no, ni cambiar las ideas de nadie. Solo queremos escuchar a este hombre de 82 años, un auténtico titán, que se ha enfrentado cara a cara, como hizo Jesús de Nazaret hace tantos siglos, a lo oscuro, a lo extraño, a lo maléfico, o si lo prefieren, a ese extraño personaje, que en el fondo, siempre si pensamos en él profundamente, nos hará temblar. El demonio. Ya se acerca, ya lo presiento, ya está aquí Gabriel Amorth, el exorcista del Vaticano. Hace 22 años, el cardenal Ugo Poretti, vicario de su santidad el Papa Juan Pablo II, recibió del pontífice el encargo más insólito que jamás, en todos los años de leales servicios, le había encomendado: seleccionar a uno de los suyos para luchar contra el demonio. Poretti no tuvo dudas. Gabriel Amorth nació en Módena el 1 de mayo de 1925. Su profunda fe y sus ansias por hacer el bien le condujeron desde muy temprana edad a seguir la carrera eclesiástica. Licenciado en Derecho y miembro de la Orden de los Padres Paulistas, condujo su vida sacerdotal en paralelo a alguno de los máximos mandatarios de la Curia Vaticana, con los que entabló una sincera amistad. Apreciado por su perseverancia, su gran preparación, pero sobre todo por su carácter afable y conciliador, Gabriel Amorth pronto se erigió en uno de los personajes más carismáticos de la ciudad, mucho antes, si cabe, de ser designado exorcista del Vaticano. Mucho tiempo ha transcurrido desde que este cura Paul se enfrentase por primera vez a Satán, algo que le impresionó y le mostró lo que a partir de entonces iba a ser su vida, pero que le hizo más fuerte en su lucha contra el maligno. A esto le siguieron los exorcismos que realizó en compañía de Juan Pablo II, la creación en 1990 de la Asociación Internacional de Exorcistas, de la que fue presidente hasta el año 2000, y la publicación del libro Habla un exorcista, traducido a 14 idiomas, del que ha vendido casi 500.000 de ejemplares. Amorth reconoce que ha perdido la cuenta de las veces que se ha enfrentado al maligno. Dejó de contabilizarlas cuando sobrepasó la centena, aunque admite que ha oficiado en torno a 50.000 exorcismos. Endemoniados de todos los rincones del globo han sido llevados a Roma en busca de una última solución, de la última esperanza, en busca del mejor exorcista del mundo. Esta noche, ese hombre acude por primera vez en nuestro país a un plató de televisión. Esta noche, en Cuarto Milenio, el exorcista oficial del Vaticano, Gabriel Amorth. Lo primero es lo primero, y habría que decirle, Padre Amorth, benvenuto, molte grazie por essere con noi en Cuarto Milenio. Gracias a ustedes. Gracias a voi.
Padre Amort, ahí lo tenemos. Padre Amort sería, como habría que decirlo, ¿verdad, Paloma? Paloma Gómez Borrero, evidentemente todos ya la conocen. Ha sido pieza clave para que se produzca este pequeño milagro. Bienvenida, Paloma. Muchas gracias a vosotros. Y gracias de verdad porque sé que has hecho todo tipo de gestiones para una cosa que no es muy habitual, tener al exorcista oficial de la diócesis de Roma sentado en un plató de televisión. No es habitual ni en España ni en Italia. No, la verdad es que Padre Amort no es que se prodiga en la televisión, no. Tiene tantísimo trabajo, desgraciadamente hay tantísima gente que recurre a él, que no es fácil. Y ya ha dejado 2 días, día y medio, los trabajos que tiene, que son siempre con gente que está poseída por el demonio, que ha venido porque también yo creo que a Padre Amort quería conocer este programa. Ya habíamos hablado mucho de él. Paloma, de verdad que, bueno, tú sabes el agradecimiento que no solo sentimos nosotros, sino un montón de gente que está viéndonos, cientos de miles de amigos que ahora mismo están viendo a un exorcista real, auténtico, y que ha tenido experiencias tan sobrecogedoras que a veces a algunos será difícil incluso de creer. Ha habido muchos rumores, Carmen, tú lo sabes bien, buenas noches. Buenas noches. Sobre, por ejemplo, que incluso el Papa Juan Pablo II llegó a practicar un exorcismo. Parece que mucha gente empezó a hablar del exorcismo de otra forma cuando supo que incluso el querido Papa Juan Pablo II, el Papa del pueblo, había practicado un exorcismo. Sería bueno preguntárselo al Padre Amort, ¿no? Si Sería buenísimo preguntárselo porque seguro que él lo sabe mejor que ninguno de los que estamos aquí. En prensa se publicó algo, incluso salía un nombre, pero él tal vez nos pueda verificar si efectivamente, tal y como se decía, las informaciones que nos llegaron, hubo 3 exorcismos realizados por Juan Pablo II. Padre Amort, ¿es cierto que el Papa Juan Pablo II practicó él personalmente un exorcismo? Per quello che mi risulta, bueno, por la noticia que yo sé, Juan Pablo II realizó 3 exorcismos. El segundo exorcismo, el más importante, se publicó por el cardenal que por ese entonces trabajaba en la Secretaría de Estado y describió como Juan Pablo II en su capilla privada exorcizó a una chica, a una muchacha que se le había presentado por el obispo de Spoleto, Monsignor Alberti, y está aún en contacto conmigo. Él consiguió a persuadir Juan Pablo II para que realizara un exorcismo en su capilla privada sobre una muchacha que se llamaba Francesca, a la cual el obispo había realizado en balde muchos exorcismos. Juan Pablo II realizó un auténtico exorcismo en el cual la muchacha gritó, se puso furiosa, se revolcó por el suelo con gran maravilla de las personas que rodeaban al Papa y que decían: estas cosas nunca se han visto, pero solo se leen en los evangelios. Para nosotros los exorcistas son cosas normales, normalísimas. El Papa, al final del exorcismo, puesto que la muchacha no se, digamos, reincorporaba, dijo: mañana diré la misa por ti. Cuando el demonio oyó estas palabras,
huyó. La ragazza Y la muchacha si è alzata se incorporó, sorridente, sonriente, sembrando di essere guarita. con la idea de que hubiera sido curada, efectivamente. In realtà, En realidad, liberare una persona para liberar a una persona da una possessione de una diabolica posesión demoníaca occorre molto tempo. hace falta mucho tiempo. E anche questa ragazza, Y también esta muchacha, pur avendo avuto l'esorcismo del Papa, si bien había sido objeto del exorcismo del Papa, ha avuto ancora bisogno necesitó di 5 anni di esorcismi pues unos exorcismos más durante 5 años per diventare completamente libera. para quedarse totalmente liberada. Poi si è sposata, Luego se casó, vive felice pues ahora tiene una vida col feliz marito con su e marido con molti figli. y con muchos niños, hijos. Un'altra volta En otro il caso, Papa el Papa ha esorcizzato exorcizó una ragazza una muchacha che veniva dal nord Italia que venía de Italia del Norte ogni settimana cada semana da me y que venía a verme a mí per essere esorcizzata. para que yo fuera exorcizándola. Io la esorcizzavo al Yo la pomeriggio, exorcizaba por la tarde, tutti i pomeriggi della settimana. todas las tardes de la semana. L'ho esorcizzata martedì, El martes non sapevo no sabía che questa ragazza que esta muchacha mercoledì mattina, al día siguiente, es decir, el miércoles por la mañana, essendo libera, habiendo ya quedado liberado, perché non aveva nessun impegno, puesto que no tenía ningún compromiso, es decir, era libre, que è tenía tiempo libre, andata all'udienza fue a la audiencia del Santo Padre del Santo Padre in piazza San Pietro. a Plaza San Pedro. I gendarmi Los carabineros hanno visto vieron che questa ragazza que esta muchacha aveva un atteggiamento tenía strano. una actitud extraña, rara, L'hanno messa in prima fila. y la pusieron en la primera fila, línea. Quando il Papa Cuando el Papa è uscito nella piazza salió e a ha la plaza incominciato y l'udienza empezó la audiencia normale del mercoledì, la audiencia normal de todos los miércoles, ha sentito questa ragazza oyó a esta muchacha urlare mientras gritaba con tutte le sue forze. con todas sus fuerzas, Allora ha detto y entonces dijo ai suoi seguaci: a sus seguidores: mettetela da parte alejarla, por favor, e poi ci penserò io. y luego pues yo pensaré lo que hay que hacer. Ha compiuto questi esorcismi. Y realizó estos exorcismos. Al pomeriggio Por la tarde, la ragazza esta è muchacha venuta da me pues vino a verme, come tutti i pomeriggi como hacía todas las tardes, e mi sono accorto y me di cuenta della influenza de la influencia che aveva avuto su di lei que había tenido sobre ella la benedizione la bendición di Giovanni Paolo de II. Juan Pablo II. Anche in questo caso También en este caso, non possiamo parlare no podemos hablar di liberazione totale, de liberación total, ma di un passo sino forte de un paso fuerte verso la liberazione. hacia la liberación. Estamos hablando con el padre Gabriele Amort, exorcista oficial de la diócesis de Roma, pero esta noche en Cuarto Milenio hay muchas más cosas, también algunas oscuras como mito y realidad de los hombres de negro. Seguro que por las películas han oído hablar de ellos, pero la versión era demasiado cómica. Su historia real, se lo aseguro, es mucho más cruda y triste. Y también hablaremos de todo un genio. Él aseguraba que era el más desconocido de todos los hombres, Julio Verne. Vamos a intentar descifrar su criptograma, su código, su misterio. Algunos dicen que dejó pistas de su auténtico saber, ni más ni menos que en su tumba. Todo eso y mucho más esta noche aquí en Cuarto Milenio. Les esperamos para seguir hablando con Gabriele Amort.
Continuamos aquí en nuestra nave del misterio, en Cuarto Milenio, con la excepcional visita del padre Gabriel Amort, exorcista oficial de la diócesis de Roma. Con muchas preguntas, muchas cuestiones y seguramente muchas opiniones ahí, al otro lado de la pantalla. Padre Amort, el Papa actual, Benedicto, ¿qué opina del mundo del exorcismo? Usted le conoce bien. ¿Qué opina sobre este asunto que siempre es controvertido? Da la impresión de que en ocasiones se quiere mantener en un segundo plano, no se habla habitualmente de este tema. ¿Qué opina el Santo Padre hoy en día? Este Papa è molto favorevole es muy favorable agli esorcismi, a los exorcismos, perché sa bene porque sabes che gli perfectamente esorcismi que los exorcismos dipendono dal Vangelo. pues dependen de los evangelios. Per 3 volte Por 3 veces, ho parlato personalmente es decir, hablé 3 veces con él, a questo Papa con este Papa, quando era cardinale, cuando era aún cardinale, era cardenal, presidente presidente della dottrina della fede. de la doctrina de la fe. E tutte le volte Y cada vez questo Papa este Papa si è dimostrato se demostró demostrò ser muy a sensible questo problema. sobre este asunto, Basti pensare hasta compensar che è stato lui que fue él uno dei membri uno de los miembros che hanno formulato que formularon il nuovo rituale el degli nuevo esorcismi. rito de los exorcismos. Carmen, tú hiciste un libro, Demonios de la Iglesia, donde dabas luz sobre algunos de estos casos. Te veo ahí muy atenta. Siempre has estado y siempre nos has contado aquí en Cuarto Milenio algunos de los síntomas claves del poseído, lo que la Iglesia considera como fenómenos clave, lo que hace pensar que hay algo más que una enfermedad mental, una histeria, que hay algo más. Podíamos recordarlo y preguntarle directamente, que es un Sobre lujo todo al padre Amort, ¿no? sería por mi parte mucho, porque yo he investigado y escrito sobre ello, pero nadie más que el padre Amort Pero vamos a recordar sabría algunas de las decirnos. básicas para ver Claro, si en el se ha ritual encontrado romano, algunos si no me fenómenos. equivoco, se recoge el titanismo o la fuerza descomunal de la persona que está siendo poseída o que es poseída, también el hablar o entender lenguas extrañas, lo que se llamaría xenoglosia, y también el conocer asuntos desconocidos, o sea, el don de profecía, como lo llamaríamos aquí. Esos serían los 3 principales, aunque luego hay algunos a su alrededor que incluso, como publica el padre Amort en Habla un exorcista, su libro, que además está traducido al español, pues yo creo que cada uno de los exorcismos que él ha realizado es un mundo, porque en unos se daban sobre todo los alaridos, otros sí que entendían griego, si recuerdo alguno de los casos, latín cuando él los hablaba en latín, y en otros tenía que utilizar a 4 hombres para que sujetaran a esa persona poseída. Padre Amort, quizá lo que más puede impresionar a la cantidad de jóvenes que están viéndonos es que no es ficción, que es realidad, que usted personalmente se ha encontrado con individuos, con chicos, con chicas, con mujeres, con hombres, que hablaban perfectamente en idiomas que no podían conocer y han mantenido conversaciones con usted. Sì, Sì. però dico subito Pero voy a decir enseguida che il discernimento que el discernimiento sulla persona sobre la persona per vedere para ver se ha un male malefico si tiene, digamos, un mal la possessione demoníaco del demonio, o la posesión del demonio, o invece o si un male psichico, se trata de un mal trastorno psíquico, è difficile, es difícil. occorre molta Por lo esperienza. tanto, hace falta mucha experiencia. Dico subito Digo enseguida che le persone que che las vengono personas da noi que acuden a nosotros, esorcisti, a nosotros los exorcistas, sono già state ya han sido molte volte curate han sido da tratadas psichiatri, muchas veces por psiquiatras, invano. y esto en balde. Purtroppo, Desgraciadamente, molte volte, muchas veces, vedendo inutile pues viendo inútil l'azione degli la acción psichiatri, de los psiquiatras, si sono rivolti han acudido a maghi, a brujos, a cartomanti, a cartománticos, a persone a che personas si dedicano que all'occultismo. se dedican a
el ocultismo. E questo ha Y peggiorato esto, le naturamente, cose. ha empeorado su estado o las cosas. Allora noi Por lo tanto, nosotros dobbiamo studiare tenemos que estudiar veramente se in questa persona c'è si la esta presenza persona, del si demonio. dentro de esta persona está el demonio. Il motivo La più razón más fuerte forte che rende sensibile questa presenza que hace sensible esta presencia è l'opposizione al es sacro, la oposición a lo sagrado. ossia queste Es persone decir, estas personas non pregano più, ya no rezan, non vanno più a messa, ya no van a la misa, sputano contro le immagini sacre. escupen sobre las imágenes sagradas. Se vengono benedette Si son bendecidas, diventano furiose se ponen furiosas, furibundas, e poi commettono y luego tante cometen altre stranezze muchas más cosas extrañas che non sono que no son, diagnosticabili que no se pueden diagnosticar da un punto di vista desde un medico. punto de vista médico. Allora in questi casi Entonces, en estos casos, procediamo agli esorcismi vamos a realizar los exorcismos e solo con l'esorcismo y tan solo a través del exorcismo noi comprendiamo con podemos sicurezza comprender con toda seguridad se una persona si una persona è posseduta dal demonio. está poseída por el demonio. Infatti, De hecho, attraverso l'esorcismo, a través del exorcismo, il demonio el demonio, che fa di tutto per nascondersi que hace todo lo posible para esconderse, è costretto está obligado a manifestarsi, a manifestarse, è costretto está obligado a uscire allo a scoperto. salir a la luz, al descubierto. Noi arriviamo Nosotros llegamos a parlare con lui a hablar con él e lui è costretto y él está obligado a rispondere, a contestar. anche se molte sue risposte Si bien muchas de sus respuestas sono bugiarde, pues son mentiras, ma molte risposte pero otras muchas respuestas sono son vere verdaderas per volontà di Dio. por voluntad de Dios. Potrei fare molti esempi Podría poner muchos ejemplos di lezioni de lecciones che il demonio, que el demonio, per volontà di Dio, por voluntad divina, ha dato a noi esorcisti nos ha dado a nosotros, los e a exorcistas, tutti i sacerdoti y a todos los e a sacerdotes, tutti i teologi, así como a todos los teólogos, affermando afirmando cose cosas che la teologia que la teología non conosceva. desconocía. Paloma, Sí, yo también quería preguntar una cosa. Cuando está haciendo un exorcismo, yo he visto a Padre Amorth una vez y es una lucha titánica. tú has asistido a un exorcismo, Sí, Padre Amorth. y con otro exorcismo en Vico Pisano, que fue se lo contaba Padre Amorth. Y es una lucha titánica que casi deja pequeño a la película El Exorcista. Y incluso sputan, es vero, Padre Amorth, y le ves la lucha, pero lucha de verdad violenta de esa persona con el exorcista. Y yo creo que el Padre Amorth también nos puede, incluso ha traído para demostrarlo cosas que han escupido esta gente. O sea, es realmente sobrecogedor ver el momento de la lucha a muerte entre la persona poseída y el exorcista que trata de quitarle ese demonio que tiene dentro. ¿Podría explicarnos, Padre, un poco qué elementos nos ha traído y además esos elementos tan curiosos que tiene ahí en ese pequeño plato? Ecco, è vero che Es il demonio cierto que el demonio alle volte a veces sputa escupe degli oggetti objetos che sono assolutamente que son totalmente, absolutamente imposibles da spiegare de explicar da un punto di vista desde un naturale. punto de vista natural. Ad esempio,
Por ejemplo, Ho qui un aquí piatto tengo un plato con molti chiodi con muchos clavos sputati dal demonio. escupidos por el demonio. Per esempio, guardate questo. Pues miren, por ejemplo, este clavo. Ha sputato lamette da barba. Escupió, por ejemplo, cuchillas de afeitar. Ha sputato Escupió oggetti di ogni objetos de toda clase. genere. Tutti questi oggetti Todos estos objetos si materializzano se materializan nell'istante en el momento in cui en questi que oggetti estos objetos escono salen de la boca. per cui Por lo tanto, mai hanno lasciato disturbi nunca han dado, digamos, causado trastornos nella persona dentro de la persona indemoniata. endemoniada. Chi avesse fatto i raggi a persone Por ejemplo, si una persona che hubiese, hanno se sputato hubiese sometido a una radiografía, questi chiodi, a una persona que hubiese escupido a estos clavos, no habría encontrado nada. infatti De hecho, mai sono bagnati dalla saliva, nunca están mojados con saliva. sono sempre asciutti. Siempre están secos. E guardate Y miren, che da un punto di vista desde un punto de umano vista humano, è inspiegabile es verdaderamente inexplicable che una persona que una persona pueda sputare escupir chiodi clavos di queste dimensioni. de este tamaño. Poi tanti altri oggetti Y luego pues hay más objetos, muchos más, que el demonio butta fuori. pues echa. Sono segnali Son señales che la persona de que la ha persona ricevuto ha recibido delle fatture pues unos hechizos o delle malefici o maleficios nello stomaco, en el estómago, mangiando comiendo o bevendo o bebiendo cose, oggetti cosas o objetos maleficiati. que fueron objeto de hechizo, hechizados. Ad esempio, Por ejemplo, è tipico es típico el caso del cioccolatino del bombón che viene dato que se le da a una persona a una persona che non ha nessun dubbio, que no tiene ninguna duda, e dentro questo cioccolatino y dentro de este bombón de è chocolate stato immesso se ha puesto del materiale malefico material maléfico che in genere que por lo general è sangue di mestruazione, es sangre de menstruación, polvere di ossa di morto, polvo de huesos de muerto, sangue di animali sangre de uccisi, animales matados, particolarmente especialmente polli, rospi, pollos, cani, ranas, perros, che vengono immessi in che questo se cioccolatino. inyectan en este Oppure, bombón de chocolate. Un altro caso molto O comune, otro caso bastante che común, viene offerta a una persona que se le ofrece a una una persona tazzina di caffè una taza de café in cui è stato immesso en la que se ha metido un materiale malefico. un material maléfico. La persona La persona beve il caffè pues toma el café senza temere nulla sin tener ningún e nada invece riceve un y male recibe malefico de esta forma un mal maléfico che gli causa que le provocará danni daños, fortissimi, muchísimos daños, per cui molte volte por lo que muchas per veces poter liberarsene para poder liberarse de estos occorrono tendrá, molti anni, serán necesarios muchos años, molti anni di muchos esorcismi. años de exorcismos. Perché Dio permette? ¿Y por qué Dios permite Il Signore que el Señor permette un male Permite temporaneo un mal temporal in vista a la vista di un bene eterno. de un bien eterno? Yo ahora querría hacerle otra pregunta, porque está hablando de gente convertida, hemos hablado de Juan Pablo II, pero yo he oído de una persona que ha escrito una biografía de Madre Teresa de Calcuta, la gran santa, pero que cuando estaba muriéndose ya prácticamente en la agonía,
empezó a agitarse, empezó a moverse de una manera extraña que los propios médicos no comprendían cómo, estando en las condiciones que estaba, podía tener aquella agitación, aquella especie de como extraño todo. Y entonces un sacerdote o el arzobispo de Calcuta, no sé si era el arzobispo, el que dijo, no es posible, los médicos no se lo explican, el demonio la está queriendo tentar al último instante. Hizo un exorcismo y se quedó en ese momento Madre Teresa completamente tranquila. ¿Es posible que esto sea cierto? Dicen que figura incluso en las actas del proceso de beatificación. Padre Amorth, ¿es posible esto? Sono fatti possibili. Son hechos posibles. Sono fatti Y son hechos posibles accaduti a molti que le han acontecido a muchos santos. Faccio un esempio Voy molto a poner un comune, ejemplo muy común che tutti conoscono. que todos conocen. Padre Pio, Padre Pío, per tutta la vita, durante toda su vida, ogni giorno, cada día, è stato percosso dal demonio fue golpeado por el demonio, in maniera sanguinosa. de manera que le salía sangre. Una volta Una il vez demonio el demonio gli ha sbattuto la testa per terra chocó su cabeza contra el suelo ed è stato y necessario fue necesario dargli 5 punti pues darle 5 puntos sull'arco sopraccigliare. en la frente. Si capisce che il Por lo demonio tanto, se entiende que el demonio se la prende soprattutto con le anime sante digamos, tienta sobre todo a las almas santas e approfitta y se aprovecha molte volte muchas veces del momento della del morte momento de la muerte in cui la persona en el que la persona è fisicamente più debole está físicamente más débil e quindi è y por più lo tanto soggetta estás más alle suggestioni predispuesta a las sujeciones anche del demonio. también del demonio, a las Il tentaciones. demonio ne approfitta El demonio se aprovecha de per esto attaccarle para atacarlas e per y cercare para intentar di tentare l'ultimo colpo di coda. realizar el último golpe. Anche il mio grande maestro, También mi gran maestro, il padre padre morto in concetto di santità, que murió en olor de santidad, padre Candido padre Amantini, Cándido Amantini, passionista, pasionista, che ha per 40 anni que durante 40 años esercitato ejerció il ministero el ministerio dell'esorcista del exorcista alla Scala Santa di Roma. en la Scala Santa, si se llama, de Roma. Negli ultimi momenti En della los sua últimos vita momentos de su vida ha subito forti sufrió attacchi del demonio grandes ataques por parte del demonio e quelli che lo vedevano y las personas que le veían lo capivano lo entendían efectivamente. Lo dall'espressione entendían del por viso, la expresión del rostro. per cui si Por lo capiva tanto, che se era entendía attaccato que dal estaba demonio. siendo atacado por el demonio. Pero la Madonna La Virgen e María Gesù y Jesucristo, che sempre proteggono que siempre ciascuno di noi, nos protege a cada uno de nosotros, tanto più proteggono queste persone protegen aún más a estas e personas noi ripetiamo y nosotros repetimos ogni volta cada vez che recitiamo l'Ave cada vez Maria que decimos la Ave María, la supplica pues la súplica, che la Madonna ci assista que la Virgen María nos ayude, nos asista, ora ahora e nell'ora della nostra y morte, en la hora de nuestra muerte, perché sono porque i son due momenti los dos principali momentos della principales vita, de la vida, il momento el presente momento presente e il momento della morte. y el momento de la muerte. Padre Amorth, algunos de los fenómenos que veíamos en esa película, que creo que además le gusta la película o le parece que refleja bien el mundo del exorcista, hay cosas que nos parecen casi increíbles, ¿no? A nivel Sobre de la todo que le física. pegan, ¿verdad? Por Y- ejemplo, levitar, escupir sustancias que realmente suenan o parecen bastante bueno, repugnantes para el exorcista incluso. Dermografías o dibujos en la piel con mensajes satánicos. Le repito la pregunta, ¿ficción o realidad? ¿Usted lo ha visto?
Queste cose le ho viste. Estas cosas sí que las he visto, In quella forma no bajo esa teatrale forma teatral con cui vengono con la que se presentate presentan nel film L'Esorcista. en la película El Exorcista. Io difendo Yo defiendo la pellicola la película L'Esorcista. El Exorcista perché è una pellicola por ser una película che ha avuto successo in tutto il mondo que tuvo un gran éxito en todo el mundo e ha fatto conoscere di y nuovo dio a conocer la persona a la dell'esorcista persona del exorcista di cui si erano perse le tracce. de la que ya no había quedado ningún rastro. Quello che quel film asserisce, Es cierto lo que esa película afirma. ad esempio, Por ejemplo, l'assoluta incapacità la incapacidad dei absoluta medici de los médicos di dare il più piccolo sollievo. de dar el más pequeño alivio E invece la efficacia y, por contra, la eficacia dell'esorcismo del exorcismo che ha liberato quella que ragazza. liberó a esa muchacha. Elementos, padre, como que el cuerpo levite o que haya esos dibujos o esos signos en la piel, ¿pertenecen a la ficción o pueden ser posibles o usted los ha visto? Ho avuto anch'io Yo también qualche caso he tenido algún Di que otro caso lievitazione. de levitación, di persone de personas che si sollevavano. que se levantaban. Ricordo un contadino Pues recuerdo, por ejemplo, a che diventava furioso. una persona que se ponía furiosa Sempre lo esercitavo cada vez que lo exorcizaba con l'aiuto con la ayuda di 6 persone robuste de 6 personas che lo fuertes tenevano stretto. que tenían que sujetarle. Nonostante questo, A pesar de esto, si sollevava lui con la se sedia levantaba junto con la silla e le altre persone lo tiravano giù. y las otras personas pues, tenían que arrastrarle para abajo. Ossia, sono Es decir, casi son casos molto rari, muy raros, ma possibili. pero sí que son posibles. E in questi casi Y en estos casos non c'è dubbio no cabe ninguna duda che la forza de que la che fuerza compie questi fatti que realiza estos hechos non è una forza naturale, no es una fuerza natural, ma è una forza malefica. sino que es una fuerza maléfica. Potrei raccontare un Podría caso relatar, por ejemplo, un caso molto singolare muy especial di un giovane de un joven che veniva esorcizzato in chiesa estaba siendo exorcizado en la iglesia quando la chiesa era chiusa, cuando la iglesia estaba cerrada, alla presenza solo delante tan solo dei suoi familiari de sus familiares e di qualche aiutante y de dell'esorcista. algunos de otros ayudantes del exorcista. Un giorno, Un día, durante l'esorcismo, durante el exorcismo, questo giovane este joven si è sollevato se levantó, levitó, sempre di più, fue levitando cada vez más al punto hasta di toccare con che la testa tocó il con su tetto- cabeza il el tetto techo, della chiesa. el tejado de la iglesia. I familiari erano Los familiares terrorizzati, estaban absolutamente terrorizados, temendo che cadesse e si temiendo que sfracellasse. efectivamente que se cayera y que se estrellara en el piso. El Ha exorcista, fatto segno bueno, di hizo fare- una di stare señal calmi. para que se quedaran tranquilos. Ha continuato Siguió l'esorcismo, el poco per exorcismo volta poco a poco. quel giovane Ese joven è disceso fue bajando ed è seduto di nuovo y se fue sentando, sedia. se fue sentando otra vez en la e silla. quando si è Y risvegliato cuando despertó otra vez, era sorridente pues sonrió e non si era accorto di y nulla. no se había percatado absolutamente de nada. Casos incluso, Carmen, que hemos registrado de muerte. Se puede morir en un exorcismo, parece Sí, ser. el padre Amort recogía un exorcismo que hizo su maestro, el padre Cándido, a una joven que durante semanas estuvo siendo exorcizada hasta que una tarde su madre la increpó, la insultó incluso. Ella dijo que se iba a suicidar y la madre no la creyó. Abrió entonces la ventana y se tiró, ¿verdad? Es un caso que el padre Cándido llevó hasta sus últimos días, hasta que esta joven decidió quitarse la vida. Sì,
È un caso che padre Sí, Candido es un caso que Padre Cándido mi ha narrato più volte. me relató muchas Perché è veces stata porque l'unica occasione fue la única ocasión in cui una en la que una persona persona esorcizzata da lui que había sido exorcizada si è por él, suicidata. pues se suicidó. Questa ragazza Esta muchacha era disperata estaba desesperada e aveva una madre y tenía una madre che era anche responsabile que también era responsable della sua possessione diabolica, de su posesión demoníaca, che invece di que aiutarla en lugar de ayudarle, cercava di tutto pues hacía todo perché stesse male. para que se sintiera mal. Un giorno Un día, questa ragazza, esta muchacha, presa come spesso da attacchi di disperazione, fue tomada, como muchas veces acontecía, por ha ataques, confidato a sua madre pues le dijo a su madre, la volontà di suicidarsi, pues le dijo a su madre que estaba pensando en suicidarse. e sua madre, Y la madre, invece di en aiutarla, lugar de ayudarle, le ha detto: le dijo, tu non sei buono a niente, tú no eres capaz, non sei buona neppure a questo. no eres ni siquiera capaz de E ha hacer esto. aperto la Y finestra. abrió la ventana, Questa ragazza si Esta è buttata muchacha- giù dalla finestra. pues se tiró por la ventana. Quello che la Bibbia ci dice di Giobbe, Se realiza lo que la Biblia dice de Job, es decir, quando Dio cuando Dios permette a Giobbe le permite a Job di fargli ogni male, que haga de todo mal, ma di non toccargli la vita. pero que no le toque la vida. Ecco, ho visto molti casi He visto muchos casos in cui il en los demonio que el demonio ha avuto il potere ha tenido di poder dare grandi disturbi, de provocar grandes trastornos, mai pero di causare la morte. nunca de provocar la muerte. Ve ne dico alcuni, Les cuento unos cuantos, almeno uno. por lo menos uno. Una ragazza Una muchacha che voleva que suicidarsi se quería suicidar è andata camminando sulle rotaie del fue treno andando por la vía del di tren una linea importante, de una línea de ferrocarril la importante, linea Roma, la línea de ferrocarril entre Roma, Livorno, Livorno, Genova. Pisa y Génova. Si è messa in una larga curva, Se puso en una come curva sono amplia, le curve dei treni. como son las curvas, digamos, de las líneas de ferrocarril, Aveva amplias, solo- y solo tenía Teneva un sacco a pelo. un saco de dormir. Si è messo il sacco a pelo, Se puso el saco si è de dormir, stesa sulle se rotaie tumbó sobre la vía de ed è ferrocarril rimasta lì y se quedó ahí 6 ore durante 6 horas di notte. por la noche. I treni passavano Los trenes seguían pasando da una parte por un lado e dall'altra, y por otro, mai su di lei. pero nunca sobre ella. Non si può spiegare naturalmente. Naturalmente, esto es un hecho inexplicable. Padre Amort, y hablando de creencias, en el siglo XXI muchas personas afirman, y aquí respetamos todas las opiniones, que no creen en el diablo, pero creen en el mal. Y sin embargo, leyendo sus escritos, a mí me ha impresionado personalmente mucho una cosa, que usted confirma y afirma rotundamente después de su larga experiencia, que eso del mal es muy abstracto y que el diablo existe como entidad personificada. No es el mal de la maldad. El diablo existe, por lo tanto, individualizado. Lei mi fa una domanda Usted me plantea una pregunta molto importante. muy importante. in cui ci troviamo in un Desgraciadamente, estamos en un in cui periodo en el preti e que vescovi los sacerdotes y los non obispos credono no creen nel demonio en el demonio e non nominano y no nominan esorcisti. y no nombran a exorcistas. E io ho Por ripetuto lo tanto, e yo ripeto he tutte le repetido y volte sigo repitiendo cada vez che è un obbligo que es una obligación del vescovo del obispo sancito
previsto por el derecho canónico che quando una que persona cuando una si persona trova in una situazione se grave, encuentra en una situación grave, il vescovo el deve obispo provvedere, tiene que se non provvede, o lui pensar que personalmente encargarse, o o si no él attraverso personalmente, a altri, través de otras personas. commette peccato mortale. De otra forma, E comete i vescovi pecado che commettono mortal. Y peccato mortale, los obispos que cometen come pecado materia, mortal como materia sono molti. son muchos. Sono molti. E infatti Y sono de hecho, molti. son Anche qui in muchos. Spagna, También io aquí en ricevo España continue recibo lettere dalla siempre Spagna, cartas come dalle desde altre España nazioni, como de otros di países, persone che de desiderano personas que venire a desean Roma ir a per Roma ricevere un para mio esorcismo, recibir un exorcismo, perché in Spagna non trovano un porque esorcista. en España no hay un exorcista. È una grave mancanza. Es una gravissima. falta È muy una grave, colpa grave. es una culpa muy E grave. una volta Y una vez, che io dissi a Giovanni cuando dije Paolo a Juan II, Pablo II incontro en una troppi reunión, vescovi pues encuentro demasiados obispos che non credono que no nel creen demonio, en el demonio. Giovanni Paolo Juan Pablo II II mi ha risposto me contestó secco: de forma seca: chi non crede nel aquel demonio que no cree en el demonio non crede nel Vangelo. no cree en el Evangelio. Padre Amor, ¿usted ha sentido miedo del demonio o de algún poseído en alguna ocasión? ¿De lo que estaba viendo? ¿Miedo personal como humano? Non ho mai avuto paura del demonio. Nunca he tenido miedo Perché del quando demonio, sono stato nominato porque esorcista, cuando me nombraron mi exorcista, sono raccomandato pues me encomendé alla Madonna a la Virgen che mi avvolgesse para que me col suo rodeara manto con su e manto mi proteggesse. y me protegiera. Y además, Io mi chiamo Gabriele yo me llamo e ho Gabriele, l'arcangelo Gabriele y che el mi assiste. arcángel Gabriele que me ayuda. Ho grande devozione Tengo una devoción muy grande al mio angelo custode al ángel de la guarda che mi assiste, que me ayuda. e molte volte Y muchas veces i demoni mi hanno los detto: demonios me han dicho: a te non possiamo fare niente contigo no podemos, sinceramente, perché sei troppo porque protetto. estás demasiado protegido. E quando mi hanno fatto Y cuando me hanno hicieron fatto algo, delle minacce, pues, me lanzaron verrò unas come amenazas, un serpente pues iré a verte sotto il bajo tuo forma letto. de una serpiente Ti bajo tu cama, butterò giù dal letto, te echaré de la o cama, cose simili. o cosas por el estilo. Io non ci ho mai dato ascolto, Nunca reparé en non esto mi è mai successo niente. y nunca me pasó nada. Per cui amo dire Por lo tanto, me gusta decir che quando mi presento di fronte a un demonio, que cuando me presento pues a un demonio, è il demonio che ha paura di me, es el demonio que me tiene miedo a mí, non sono io che y ho no, paura y di no, lui. y no soy yo quien le tiene Y ese miedo a él. crucifijo que lo lleva siempre, Padre Amor, ¿qué función tiene cuando se pone delante del endemoniado? No, Il yo no, crocifisso El crucifijo ha una funzione de- fondamentale, tiene una función fundamental, perché è Cristo che ha porque vinto Satana, es Cristo que derrotó a Satanás, ed è nel nome di y es en el nombre che de vinciamo Cristo Satana. que derrotamos a E Satanás. io raccomando a Y quanti yo mi recomiendo a ascoltano, todas las personas que nos están se si escuchando trovano que si se in encuentran, difficoltà, está pasando por se dificultades, hanno dei disturbi, que si tienen trastornos, di invocare il que crocifisso, invoquen al crucifijo. in particolare Sobre todo, supplicare que supliquen lo Spirito el Santo Espíritu Santo che faccia scendere para su di que loro baje sobre ello il sangue di Cristo. la sangre de Dios. Il sangue di Cristo La sangre de ha Dios un'influenza immensa. tiene una influencia E il enorme. demonio trema El demonio tiembla quando si nomina cuando se il nombra sangue di Cristo. la sangre de E Dios, quando si nomina y cuando se la nombra fuerza la fuerza del Santo Espíritu Santo che agisce que actúa per mezzo di Cristo. a través de Jesucristo.
ecco il mio crocifisso, Aquí tienen mi crucifijo. Yo utilizo un crucifijo especial in cui è en el que, que contiene la medalla de San che ha Benedicto, tutte frasi contro il que demonio. lleva frases contra el demonio. Notate Por che ejemplo, San San Benedetto Benedicto non era sacerdote, no era sacerdote non era esorcista, y tampoco era exorcista, era monaco, era un monje, pero era santo, era santo. ed essendo santo Y siendo santo, i demoni fuggivano los demonios huían di fronte a lui. de él. Desde luego que tendríamos miles de preguntas. Están aquí Carmen y Paloma con un silencio sepulcral como todo nuestro plató esta noche. No todos los días se pueden escuchar cosas como esta y con Yo esta solamente fuerza. quería hacerle Y una sí, yo última sé que se te pregunta. quedan muchas preguntas Sí, en el tintero. muchísimas. Sé que se ha enfrentado a demonios de la perfidia, de la mentira, Zabulón, Asmodeo, Satanás, Lucifer. ¿Cuál es el más fuerte de todos? ¿Cuál es el que más le ha costado sacar de los cuerpos de los poseídos? La sua domanda, Su pregunta, si hay demonios más fáciles o más difíciles de expulsar, es cierto que hay demonios más fuertes, porque también los demonios siguen una jerarquía. El jefe de los demonios, Satanás, con el jefe, mientras que el jefe de los ángeles, San Miguel. Luego hay demonios que tienen poderes intermedios, sobre todo los demonios nombrados por la Biblia. Asmodeo, que es muy frecuente en la Biblia, como Beelzebú. Hay demonios que parece que tienen más fuerza, pero en realidad lo que sí cuenta, lo que hace que una persona pueda liberarse es la fe. Es la fe. Nos quedamos con esas palabras de Gabriel Amor. Yo creo que ha sido un pequeño gran lujo tener aquí pues a este representante de un oficio, de un arte, de una misión que provoca muchísimas preguntas, pero que hemos tenido el placer de poder hacérselas aquí en Cuarto Milenio. Nos hemos quedado muy sorprendidos, muy impresionados, y hay que agradecer primero, por supuesto, al Padre Amor. Mil gracias, Padre, por estar con nosotros, por concedernos unos minutos y por contarnos cosas que a mucha gente pueden ayudar. Soy yo que os soy deudor por haberme invitado. Soy deudor a todos aquellos que me han escuchado, y si tengo que ser sincero, no terminaría nunca de hablar. Padre Amor, mille grazie, caro amigo. Paloma Gómez Borrero, ¿qué decir de ella? Que siempre está ahí ayudándonos, y en esta ocasión lo ha demostrado de forma, pues evidente, trayéndonos aquí al exorcista oficial de la diócesis de Roma, al hombre que ha vivido tantas cosas y que tendríamos 4 o 5 programas, ¿verdad, Paloma?, para rellenar con él, desde luego. Carmen, un sueño cumplido, sí, sin duda alguna. Yo quiero agradecer a todo el equipo, de Cuarto Milenio, que realmente se ha esforzado para que esto sea posible, contando con la ayuda inestimable de Paloma Gómez Borrero, una vez más hay que decirlo, y también, además de todo el equipo, a Rafaelo, que ha sido nuestro traductor y que ha estado ahí al pie del cañón haciendo que este mensaje, que luego cada uno puede pensar lo que quiera, pero desde luego es un mensaje de primer nivel, humano y periodístico. Hemos disfrutado todos, espero que extraigan sus conclusiones, pero nadie puede decirnos que El Exorcista era solo una película. Muchísimas gracias a todos, de verdad.